Cordial saludo, bienvenidos a Nos Cogió la Noche podcast. Hoy con un invitado muy especial que ya van a conocer un poquito de su historia, Sebastián Mosquera. Empiezo con un contexto general para que entiendan cuál va a ser la dinámica de nuestro episodio del día de hoy. El negocio del entretenimiento, la economía asociada a todo lo que tiene que ver con la recreación y el espectáculo ha sido uno de los elementos que más ha movido el Producto Interno Bruto de Colombia durante los últimos años. Colombia y sobre todo Antioquia, Medellín, se ha convertido en el epicentro de la industria del entretenimiento en materia de espectáculos, conciertos y cada vez la oferta de artistas que vienen, visitan y confían en nuestro territorio para impulsar su carrera es cada vez mayor. Pero esto no sería posible sin esos héroes que hay detrás de bambalinas, trayendo a los artistas, generando confianza, introduciéndolos al territorio realmente. Y por eso tenemos a nuestro invitado de hoy, Sebastián Mosquera, yo diría, ¿cierto?, fundador y CEO de RIS Consultores, una empresa que empezó de una forma muy distinta, pero que hoy es uno de los grandes referentes en el mundo del entretenimiento, no solamente en el departamento de Antioquia, sino con una proyección a nivel nacional. Sebastián, bienvenido a Nos Cogió la Noche podcast con Robert NG. Robert, Dios te pague por la invitación, a toda la teleaudiencia. Gracias pues por la invitación. Aquí estamos para hablar de la historia, de lo que se viene y bueno, e incentivar a muchas otras personas a que emprendan y sigan adelante con sus negocios. Eso me gusta mucho, incentivar sobre todo a la gente, Sebastián, porque hoy en un contexto que es cada vez más complejo, en donde se nos han generado un montón de narrativas de que quien es exitoso, quien tiene empresa, es el malo y que todo debe ser gratis y que todo el mundo tiene derecho a todo absolutamente gracias al Estado. Historias como la tuya que vamos a empezar a contar poco a poco es muy interesante. Sebastián Mosquera, ¿cierto? Así parezca que no haya mucha diferencia de edad, a mí me tocó conocerlo cuando estaba en esos últimos semestres de universidad. Estudiaba en la Universidad de Medellín, si no estoy mal, Administración de Empresas, y usted empezó fue como representante al Consejo Académico de todos los estudiantes de la Universidad de Medellín. Cuéntanos un poquito, Sebas, eso, y si te acordás a ver cómo fue que nos conocimos en esa época para empezar a contar esa historia. Bueno, el tema de la representación estudiantil fue un tema muy particular, realmente pues porque en la Universidad de Medellín es una universidad en donde, digamos, la Facultad de Derecho, digamos, por su propia línea, había sido durante toda la historia quien había ejercido la representación estudiantil. Y pues en esa entonces, Néstor Raúl Gamboa, que era el decano de la facultad, me dice, hombre, Sebas, ¿por qué no te lanzas a la representación estudiantil? Y bueno, yo, ¿y cómo es eso? Entonces, nada, me explica. Y yo, bueno, ¿cuántos representantes estudiantiles hemos tenido en la facultad? Y me dice, ninguno. Entonces, las probabilidades eran pues como muy complejas. Sin embargo, nada, creímos en el proyecto. De una manera muy jocosa, digamos, empezamos lo que se llama la campaña, cero promesas, pues porque sabemos que un representante estudiantil es un representante, pues más no maneja recursos y no maneja tampoco pues, elementos económicos como para poder de una u otra forma prometer muchas cosas. Entonces lo que hicimos realmente fue una campaña muy bonita con mis compañeras de la facultad. Y bueno, al final lo logramos, era muy cómico porque pues mi apellido es Mosquera, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿por quién van a votar? Por el Mosquera Blanco. Pues, cuando tú te presentas Sebastián Mosquera, y la gente normalmente piensa que el apellido Mosquera es un apellido chocuano, y si bien los chocuanos pues tienen una mayor representación del apellido, entonces pues el apellido también tiene sus ancestros blancos. Entonces cuando la gente dice, vamos a votar por el Mosquera Blanco, entonces fue un tema muy jocoso, pero además también una línea muy light y también como la particularidad de darle la oportunidad a otra facultad de tener un representante para toda la universidad y así ganamos. ¿Cómo? No sé, porque era supremamente difícil no pelear contra derecho, que tienen ese linaje y esa envergadura pues en la sangre del contexto político, del contexto, ¿cierto? Entonces, nada, así empezó todo y ahí empezaron pues mis pinos llamémoslo, de liderazgo, de representación y bueno, y ahí nos conocimos cuando yo estaba terminando la carrera, vos estabas por ahí ya también haciendo tus pinos como docente y bueno, y ya la larga historia de todo lo que hemos vivido durante estos casi 20 años de amistad. Yo señalo eso
muy especial, sobre todo para quienes miran Nos Cogió la Noche podcast, porque hoy podríamos decir que estamos enfrentando una situación de crisis de liderazgo de los jóvenes, y la historia de vida que hay detrás de Sebastián Mosquera, detrás de RIS Consultores, con el otro socio suyo que es Ricardo, que también es de gran estima, aunque me demoré muchos más años en conocerlo, pero las cosas y el éxito que se obtiene en el presente viene no solamente de cuestiones de suerte o de cuestiones del azar y el destino, sino que es un esfuerzo continuo que se viene generando en historias de vida que no siempre han tenido o han experimentado situaciones maravillosas, sino que han enfrentado dificultades y que han sabido sobrepasarlas. Sebastián, ¿cuál fue de pronto en esa época en la que estabas haciendo la transición de estudiante, de representante y pasar al mundo, digamos, profesional, esas dificultades que experimentaste que te han llevado incluso a sortear unos proyectos muy interesantes, hoy muy exitosos? Hombre, pues primero yo me vi muy atraído por el tema de la docencia, y saliendo de la universidad, la Universidad de Medellín me da la posibilidad de iniciar mi carrera docente. En su momento, en esa época, ingresé siendo el profesor más joven que había en la Universidad de Medellín, tenía como 23 años, ahí empecé mis pinos en la docencia. Yo creo que eso me abrió las puertas enormemente. Algo que me ha gustado y me ha apasionado mucho, pues tengo 40 años, 17 años en la docencia, en pregrado, en posgrado. Entonces creo que eso me abrió el mundo, y a su vez empecé también la época de trabajo. Conocí muchas empresas, conocí muchas cosas. Yo creo que el aprendizaje más importante estuvo en observar lo que yo no quería hacer, ¿cierto? Pasé por muchas organizaciones donde yo decía, hombre, yo estudié administración de empresas, pero a mí me formaron para este tipo de comportamientos, para este tipo de cosas, y yo dije, no. Yo cuando tenga mi propia empresa, mi propio negocio, pues quiero hacerlo diferente. Entonces mi aprendizaje estuvo más basado en qué no quiero hacer, ¿cierto? Entonces cosas como, yo tuve un jefe que el día que pagaba la nómina era el tipo con el mal genio más grande del mundo, ¿cierto? No se le podía hablar. Le dolía pagar Le dolía pagar la nómina, le dolía pagar la nómina. Y ¿sabes qué? Cuando yo lo veía, yo dije, cuando yo tenga una empresa, el día más feliz del calendario va a ser el día que paguemos la nómina. Y hasta hoy yo lo hago con mucha felicidad. Me encanta. Yo digo, qué bueno, que gracias a Dios tenemos la caja para pagar la nómina. Gracias a Dios con esto pues, muchos de los colaboradores tienen el sustento de sus hogares, sus proyectos, sus cosas, ¿cierto? Entonces así me fui formando, y aunque yo no venía de una familia emprendedora, o sea, la verdad no sé de dónde saqué la vena para emprender, ¿cierto? Aunque mi madre, una mujer trabajadora, luchadora, que amo con el alma y le debo muchas cosas, pues de hecho muy temerosa cuando yo le dije, bueno, voy a emprender con mi socio Ricardo a buscar nuevos horizontes, nuevas cosas. Y ella me decía, no, mijo, pero ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a salir? ¿Cierto? El temor que tienen las mamás. Y ahí arranqué con una empresa de asesorías y consultorías, RIS Consultores, hace aproximadamente 16, 15 años. Y bueno, y ahí empezó todo el ciclo con el tema con el mundo del emprendimiento y el tema de las asesorías, que fue la primera línea que tuvimos nosotros. Que ya incluso lo vamos a mirar, pero a mí me interesa mucho explotar esta parte de la historia, porque pues quien se matricula desde un proceso de alta formación a un posgrado, una especialización, una maestría, y tocó este ámbito tan técnico, es porque usted se conoció con Ricardo estudiando una maestría en administración, pero yo simplemente voy a contar que se metieron fue a otra maestría, que era una maestría en finanzas. Me acuerdo que a mí me tocó resolverles ese chicharrón. Estaban embalados en la maestría en finanzas, y para no perder la plata de la matrícula, ¿qué hacemos? Yo era el coordinador en ese momento de la maestría en administración. Vengan para la maestría en administración. Voy a esto, es que en los posgrados y en la alta formación uno cree que la gente solamente va a aprender, y no. Yo incluso a ustedes dos los toco como mucho ejemplo en las clases e incluso en los procesos comerciales de la matrícula de la maestría en la Universidad de Medellín, por algo muy sencillo, y es que en los programas de posgrado también se va a hacer networking. ¿Quién iba a creer que dos personas que no se conocían llegan a un posgrado, una maestría, aprendieron algo? Porque yo me imagino que aprendieron algo, pero el resto de sus vidas, y no solamente una bonita amistad, sino una bonita relación de negocios, surge de lo que lograron generar alrededor de esos 2 años de clase. ¿Cómo se les ocurrió, Sebas, vos con tu compañero, con Ricardo, en maestría en administración, luego de, digamos, salir corriendo de una maestría en finanzas, montar a RIS Consultores?
Ve, eso es muy particular. Ricardo y yo éramos los más jóvenes de la maestría. En esa época, pues, las maestrías las estudiaban más los más veteranos, ¿cierto? Éramos los más jóvenes. Y bueno, ¿cierto? Ricardo y yo hicimos mucha empatía, hacíamos los trabajos juntos. Yo, la verdad, yo siento a nivel personal, en ese momento sentía que había cometido un error porque yo soy administrador de empresas. Y me metí a hacer una maestría en administración. Entonces hay muchas cosas, para quien no ha estudiado administración, se mete en una maestría en administración, todo es nuevo. Para mí había mucha repetición, mucha cosa, y yo decía, hijo de pucha, pero bueno, a esto le tengo que sacar el provecho. Y se lo saqué desde dos ámbitos. Uno, tenía unos compañeros brillantes, ¿cierto? Era un grupo multifacético, pues, desde el psicólogo hasta el ingeniero de producción. Entonces las intervenciones de cada uno de ellos eran maravillosas realmente. Y con Ricardo empecé mi amistad, una amistad muy chacotera, estábamos pelados, entonces de rumba, ¿cierto? Y Ricardo trabajaba en la gobernación de Antioquia, yo trabajaba en una comercializadora internacional. Ricardo se queda sin empleo y entonces viene la preocupación, porque Ricardo es como un hermano, y dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces tratamos de buscar la manera de que Ricardo volviera a trabajar y no hubo forma, pero por ahí un alcalde, me acuerdo, que le hizo como ojitos para que le hiciera un proyecto, y yo, Richie, y si de pronto ese es el lado, porque no coges ese proyectico y empezás a ver, y después me abrís campo a mí, que yo no quiero trabajar todo el tiempo en una empresa. Pues listo, Sebas. Ricardo cogió ese contrato y yo no lo dejé ni siquiera que empezara. A los 2 meses me retiré y dije, vamos completos. Con toda. Y ahí empezamos a ofrecer una serie de servicios, digamos, necesarios en las alcaldías, una serie de informes, y empezamos a elaborarlos y nos fuimos yendo los dos. Y entonces ya este alcalde nos recomendaba con este otro alcalde, este otro con este otro, entonces el secretario de este otro. Yo creo que Ricardo y yo nunca hemos hecho publicidad. O sea, todo ha sido un voz a voz. Pero hay algo que decías, Robert, que es muy importante, ¿cierto? Porque hoy ven la punta de la lanza y hay algo que yo cuestiono mucho hoy propiamente, y es que la gente vive de la inmediatez. La gente quiere montar un negocio y que al otro día sea exitoso, la gente quiere empezar a trabajar y conseguir todo ahí mismo. O sea, no, esto es un proceso que viene de muchos años. Es un proceso que viene de muchos años. Son más de 15 años con Ricardo. Y ahí salen las otras líneas de negocio. Hace 8 o 9 años nace la línea de operación logística y eventos, pero fueron muchos años pensando, ¿cierto? Cometiendo errores, evaluando, pero yo creo que la ventaja de nosotros ha sido también nuestra formación realmente. Nosotros, Ricardo economista, yo administrador, la maestría de ambos la hicimos, y montar empresa, digamos, con la estructura que debe montarse, nos ha ayudado mucho, y esperar. Yo soy un tipo, y hoy lo digo, se lo digo a mi equipo de trabajo, sigo creyendo en el proceso, sigo creyendo, y por más elementos de éxito que nos lleguen, ¿cierto? Sigo frenando, sigo tranquilo, evaluando y confiando en que la clave sigue siendo el proceso, ¿cierto? La inmediatez, a algunos se les da, ¿cierto? Porque pasa que ahorita estamos rodeados que el influencer, que esto, que digamos son, llamémoslo, profesiones, actividades que también tienen, digamos, lo suyo, pero todos quieren ser hoy influencer, todos quieren ser youtuber, todo el mundo quiere montar el negocio y que sea exitoso en un año, y no es tan fácil, Robert. Esa reflexión es muy bonita, porque realmente, sobre todo, una enseñanza muy grande que se le puede dar a las nuevas generaciones, y en donde nosotros, desde los medios de comunicación, tenemos también esa responsabilidad social de transmitir no solamente entretenimiento o precisamente esa inmediatez que genera rating, es también transmitir una serie de enseñanzas. Ustedes, incluso, lo digo totalmente desprevenido, porque en otras escenas o esferas profesionales me ha tocado también trabajar con diferentes entidades públicas, y RIS Consultores es, a nivel de finanzas públicas territoriales, diría yo, me atrevería, sin que sea publicidad, una de las consultoras, una de las empresas más bien, digamos, catalogadas y ranqueadas dentro de lo que es precisamente ese ámbito de las finanzas públicas territoriales, y eso es muy interesante en un contexto tan complejo y tan centralizado, sobre todo en términos de la administración de los recursos de las entidades territoriales. Y ustedes, lo bonito es que no solamente se han venido o se posicionaron en Antioquia, porque siguen trabajando también la parte,
o ese componente de consultoría a los municipios, sino que también se han extendido a otras partes del país. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué departamentos han venido ustedes llegando y podría decir conquistando con ese buen servicio y ese voz a voz que los identifica? Bueno, nosotros, como lo dices, Robert, pues digamos que nuestro posicionamiento ha sido casi todo en Antioquia. Sin embargo, pues a través de las recomendaciones y demás, hemos tenido la posibilidad de trabajar en el Chocó. Hoy actualmente también estamos en el Chocó, en la línea de asesorías y consultorías. En Antioquia, hemos estado en Boyacá, hemos estado en Bolívar, hemos estado también en Atlántico. Y bueno, en otras zonas que hemos experimentado y hemos llegado a través, como te lo digo, del voz a voz, ¿cierto? El alcalde antioqueño paisa que se conoce con el alcalde del Chocó, y así, o cuando ya llegamos a otro departamento, ahí iban las recomendaciones, ¿cierto? Iban las recomendaciones. Como lo decías, RIS a lo largo de estos 15 años, sí, se ha convertido en una de las empresas más sólidas en el tema de asesorías y consultorías. También ha sido escuela, porque de nuestra empresa han salido muchos asesores que hoy lo hacen de manera independiente. Entonces, bueno, nada, es seguir trabajando. Es complejo, la verdad ha sido complejo porque esto, lo más difícil de entender para mí y para Ricardo fue que esto tiene un contexto político, que a veces vos puede ser muy bueno, y no estar involucrado en ese tema político, pero te permea y dificulta a veces la proyección del negocio o la estabilidad. Pero bueno, han sido cosas que hemos sabido llevar a lo largo de la historia y aún seguimos. Que la experiencia ha venido dando, y sí, y es muy interesante eso que señalas de escuela. Incluso me quitaste la pregunta y ya la respondiste, porque nos ha tocado a nosotros en otras esferas mirar que hay secretarios de despacho que en algún momento fueron empleados de ustedes, fueron alumnos, o sea, eso quiere decir que se ha hecho bien la tarea. Pero Sebas, ¿cómo damos el salto desde RIS, que uno diría, hombre, finanzas públicas territoriales, a todo lo que tiene que ver con la logística de eventos, que incluso los hace empezar a sonar dentro del panorama como una de las empresas que tiene más proyección, sobre todo en este tipo de organización de conciertos, de fiestas en los diferentes municipios, no solamente de Antioquia, sino a nivel nacional? ¿Cómo dan el salto o cómo se les ocurre esa idea? Porque eso es diversificar realmente la línea de negocio, y diversificación, pero exitosa. Ven, yo soy como una metamorfosis, ¿cierto? Porque yo soy administrador de empresas, asesor financiero durante 15 años, pero también he sido docente de psicología del consumo durante casi toda mi vida, y desde ahí he cogido mucho amor por el tema del mercadeo, ¿cierto? Entonces, en medio de esa mezcla, me da por empezar a buscar nuevos horizontes, el tema de la diversificación. Si bien, pues digamos, el tema de la consultoría había sido una línea y ha sido una línea exitosa, yo a nivel personal, a título propio, le decía a Ricardo, qué bueno empezar como con una línea más divertida, ¿cierto? Así decía, yo quiero una línea un poquito más divertida. Y empecé a ver en los eventos, digamos, la posibilidad de hacer algo diferente. Además, pues porque a título personal tenía me sentía como que tenía la madera para poderlo hacer. Entonces, en ese orden de ideas, una vez un alcalde me dice, ve, Sebastián, vos conoces de pronto, tenés una empresa que me ayude necesito hacerle como una integración a los abuelos de la tercera edad. ¿Conoces de pronto a alguien? ¿Tenés a alguien? Y yo, sí, claro, alcalde. Y me dice, ¿quién? Nosotros. Ah, ¿tú también haces operación logística? Sí, claro, alcalde, nosotros hacemos operación logística. Me dice, no, listo, Sebastián. Entonces, venga, dígame qué hacemos. Vea, yo quiero esto, yo quiero esto. Y fue nuestra primera operación logística hace, no sé, 9 años, un poquito más, un poquito menos. Y ahí empezamos, ¿cierto? Haciéndole una fiesta a unos abuelitos. Y bueno, también tengo cierta empatía por los abuelos, entonces me esmeré con el equipo. Conseguí en esa época, teníamos una logística para que fuera un evento muy bonito. Y el alcalde quedó altamente agradecido, esos adultos mayores nunca nos habían hecho esto. Fue un tema muy, muy bonito porque lo hicimos con el corazón. Yo siento, y es algo que se lo digo a mi equipo de trabajo, nosotros, además de un negocio, tenemos una labor social muy grande con la línea de operación logística y eventos, muy grande, ¿cierto? Es llevar felicidad.
Claro, además porque llegamos a ciertos sectores y si bien hacemos eventos tipo ciudad, también llegamos a municipios lejanos, ¿cierto? En donde, digamos, los adultos mayores no van a tener la posibilidad de venir a una ciudad a tener un evento, a tener un concierto, a disfrutarse, no sé, de tantas cosas que nosotros los citadinos tenemos. Entonces, digamos que ahí empezó el apasionamiento. Entonces, cuando ya le empiezo a meter de lo que yo sé, ¿cierto? De mi experiencia en el campo de mercadeo y de la psicología del consumo, empiezo a meterle unos elementos diferenciales. Infortunadamente, RIS, hoy se llama Grupo RIS por las líneas de negocio que tenemos. Nosotros somos una empresa privada al servicio de lo público. Cuando las empresas se dedican a lo público, también adquieren los comportamientos y las características del sector. Se vuelven paquidérmicas, perezosas, les falta creatividad, o sea, son complejas. Yo he querido que RIS siga teniendo la magia, la estrategia, la creatividad, la coquetería. Y yo creo que eso es lo que hoy nos diferencia, creo que eso es lo que hoy nos diferencia. No es contratar por contratar, es cómo lo vamos a hacer diferente, cómo vamos a sentir. Nosotros tenemos, digamos, cuatro ejes fundamentales. Las administraciones municipales que queden bien, el público que quede bien, nuestros artistas que queden bien y que nosotros como empresa nos sintamos bien. Sebas, es que vos lo señalabas y es muy bonito, no solamente el dinamismo, sino también las posibilidades de inclusión. Y a esto voy incluso avanzando. Y es que no es cualquier artista el que le lleven al municipio tal más alejado que hay en el Chocó o en el departamento de Antioquia, y no es cualquier tarima, sino que son artistas reconocidos, se lleva realmente felicidad. Vos lo señalabas y son personas que de una u otra forma nunca tendrían, si no fuese por estas situaciones, la oportunidad de contar de manera gratuita, porque eso se hace a través de las administraciones municipales, de artistas de talla nacional e internacional, como cuáles, por ejemplo. No, pues, Robert, la verdad son muchos los artistas. Digamos que Antioquia tiene ciertos artistas que gustan mucho, que la gente le apasiona. Entonces, hoy hablamos de todos los artistas del momento, pero también de artistas tradicionales que a la gente le gusta. Es el caso de un andariego, ¿cierto? Que es un artista de hace muchos años y que hoy está súper pegado, pero a la gente del pueblo le gusta. Jason Jiménez, Luis Alfonso, un Ever Vargas que se sostiene todavía arriba, Nelson Velázquez, ¿cierto? Alex Manga, Joaquín Guillero, o sea, cualquier cantidad de artistas que llevan magia, la verdad. Y cuando hablo con ellos, cuando hablo con los artistas, con los que trato de tener muy buenas relaciones, se los digo y se los pido. O sea, esto no es, o sea, cuando estoy en un evento de tipo municipal pequeño, esto no es la Macarena, esto no es el estadio, esto es la plaza pública en donde hay una señora que viene en mula 3 horas para poder ver tu evento y quiere una foto, ¿cierto? Porque no va a tener la posibilidad de llegar a la Macarena a verte nunca en su vida, ¿cierto? Porque sus posibilidades son muy pocas. Entonces es también con el artista hacer ese trabajo social. Venga, es que estas personas vienen a deleitarse, a verlo, usted puede ser lo máximo, ¿cierto? Entonces es un trabajo muy bonito, es complejo, la verdad. Sí. También tiene sinsabores, lo que vos decías, tras bambalinas se sufre mucho, claro. Situaciones complejas se viven, pero en la gran mayoría de veces logramos llegar a nuestros objetivos, ¿cierto? Que es eso, es llevar el mejor evento. Y hoy RIS tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que no porque sea, nosotros acabamos de hacer Cincelejo ahorita en enero. Nada más y nada menos que con Carlos Vives. Exactamente, y llevamos ahí grandes artistas. Dentro de la nómina estuvo Carlos Vives, que es un artistazo, una representación colombiana, y que a nivel internacional es uno de los grandes, ¿cierto? Y bueno, y tuvimos a Maelo y un montón de artistas, 10 artistas, y bueno, era un evento gigante, ¿cierto? Era un evento gigante con una connotación de ciudad, pero no porque entonces ya no sea Sincelejo, no sea Medellín, no sea, ¿cierto?, las capitales, entonces tenemos que bajarle el nivel, ¿no? Digamos que la conciencia de mi equipo de trabajo hoy es esa, o sea, si vamos a ir al municipio grande lo vamos a hacer muy bien, y si vamos a ir al municipio pequeño, pues también lo vamos a hacer muy bien. El toque RIS
tiene que estar a donde lleguemos, ¿cierto? Y hay algo muy importante, y yo digo que muy bonito en mi organización, Robert. Primero, en la línea logística trabajo con puras mujeres, puras mujeres. Bueno, en el tema de producción, pues sí están los hombres, pero en el tema de la logística están puras mujeres, unas guerreras, berracas, trabajadoras, que han entendido el ADN de nuestro negocio. No, Sebas, de verdad que lo digo de todo corazón. Yo estaba detrás de vos desde hacía días, pero por cuestiones de agenda no habíamos podido. No es solamente el sentimiento de cariño que creo que es mutuo, sino también de verdad de respeto y admiración por el camino que has emprendido y por lo que realmente se hace. O sea, ejemplos como el tuyo, como el de Ricardo, como el del Grupo RIS, son los que permiten que realmente derrumbemos esas narrativas de que solamente lo público, de que todo lo tienen que entregar desde allá. El sector privado, la empresa privada, siempre vamos a destacar. Y acá, en Nos Cogió la Noche Podcast, es una oportunidad muy grande de que ustedes, los empresarios, son verdaderamente los héroes de este país. Sebastián, de verdad, mil gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros, así sea en este breve momento, en este breve espacio, esas experiencias que enriquecen y que de verdad los motiven a ustedes a creer en esos sueños, a no darles miedo y en estos sectores tan complejos a veces como pensaría uno que es el negocio del entretenimiento. Miren, un economista, un administrador, magíster en administración, responsables de finanzas públicas territoriales y haciendo eventos de alto nivel. Sebastián, de verdad qué gusto haberte tenido acá en Nos Cogió la Noche Podcast con Robert NG. Robert, no, Dios te pague, a vos, a quienes nos están escuchando y viendo. Nada, no soy el más amante a esto, ¿cierto? Pero aquí voy a estar las veces que me invité, sabes que el aprecio y la admiración es mutua. Y nada, el mensaje es claro, es confiar en el proceso. Sebas, muchas gracias a ustedes, muchas gracias y nos encontramos en una próxima emisión en Nos Cogió la Noche Podcast.